Querida familia de Jaime Pérez, queridos amigos integrantes de la comisión que ha promovido este homenaje, queridos distinguidos expositores, queridos todos. Desaparece con Lenin un hombre excepcional, ante cuya tumba prematuramente abierta sería pueril no descubrirse con respeto. Enero de 1924. El día saludaba con reverencia la muerte de Lenin. No se juzgaban sus ideas, con las que no podemos estar de acuerdo, decía el editorial del diario El Día, pero se reconocía que sus motivos habían sido generosos. El santo impulso de liberación podía haber ido más allá de lo que el pueblo hubiese querido, pero la intención de regenerar la sociedad no podía ponerse en tela de juicio. Diario El Día, enero de 1924. Agrego yo, la vinculación, más que ideológica y por supuesto más que propositiva concreta, era espiritual. Para el ambiente conservador de la época, eso ya era de por sí un exceso y provocó todos sus miedos. Por eso al vallismo le llamaron secta comunista. No porque pensaran que iría a aplicar exactamente el modelo soviético, sino porque su mentalidad, su lenguaje y su propuesta, la última una traducción no exacta de las dos primeras, atacaban los pilares de ese mundo conservador, igual que el comunismo. Es esa coincidencia en el camino necesario de la reforma o el inevitable de la revolución cuando hay tiranía, como en Rusia, y por eso una revolución a la que sería imperdonable negarle la importancia que tiene, Diario El Día, 29 de enero de 1918, en el sentido de transformación progresista, esa fue la razón por la que Valle no podía ponerse completamente enfrente. El santo impulso de liberación hacía coincidir al vallismo de aquella época con todos los progresismos, socialismo, anarquismo, aún con sus diferencias. Prácticamente 100 años después, y en este especial homenaje, permítanme decirle con claridad y profunda convicción que este colorado y vallista del siglo XXI comparte in totum los pensamientos políticos del máximo referente que tenemos los vallistas a través de sus páginas del diario El Día. Y por ende, comulgar, más allá de nuestras enormes diferencias políticas e ideológicas, que no es el momento ni el día para plantearlas, en esa comunidad, comulgar en esa comunidad espiritual y diría filosófica, de progresismo, de combate a las desigualdades, de preocupación por los más humildes y de enemigos históricos y permanentes del mundo conservador. El cambio es para vallistas, e interpreto yo, también lo es para muchos comunistas, un concepto profundo, lleno de contenido y acción que nos acompañará toda la vida. Así que con el tremendo orgullo y convicción de pertenecer a esa secta, que se le llamara otrora secta comunista, conocida como vallismo, es que me sumo y adhiero a este tributo a Jaime Pérez. No voy a entrar a hablar sobre su biografía porque seguramente ya algunos han comentado digamos, partes de su vida y la mayoría de ustedes deben tener muy claro lo que fue la vida de Jaime Pérez. En el caso personal, por razones obvias de edad, no tuve el gusto de conocerlo y menos aún tuve el gusto, digamos, de disfrutar su acción política. Por eso, preparando estas palabras para este homenaje, tengo que agradecer a Ernesto Tulbovich, periodista Ernesto Tulbovich, y al diputado Óscar de los Santos, que comentándole que iba a venir a hablar sobre Jaime Pérez, me recomendaron el libro El ocaso y la esperanza. Ese libro, El ocaso y la esperanza, es una pieza magistral de honestidad intelectual,
de excelencia de razonamiento crítico y de capacidad de repensar su propia historia, revisar sus propias verdades y las de su partido, con el único afán de entender más y mejor la realidad vivida. En él, muchos lo habrán leído por supuesto, Jaime Pérez, con una pericia y fineza exquisita, además de contar su historia política durante medio siglo de actividad gremial y partidaria, toca todos los temas sin pelos en la lengua, sin gregué, sin apelar a la siempre presente tentación de la autocomplacencia, de encontrar coartadas para justificar errores o incluso horrores. Todo esto sin dejar por el camino ningún instante, ni un gramo de dignidad. Eso en mi escala de valores tiene un lugar destacadísimo y se llama ética. Es una pieza de enorme coraje intelectual y político, que lejos de mostrar debilidad, muestra la fortaleza de un hombre con la seguridad, con la apertura mental y sobre todo con la humildad que solo tienen los grandes de espíritu. En ese libro también pude conocer, aprender que Jaime Pérez tenía buena relación con los líderes de mi partido, con el expresidente Sanguinetti y con Jorge Valle. También cuenta la anécdota de que cuando se cierra, cuando se clausura la imprenta en donde imprimían obviamente el diario del Partido Comunista, lo imprimen donde se imprimía el diario Acción, y me consta por cosas que fui tratando de leer para preparar estas palabras que los dos expresidentes querían y respetaban mucho a Jaime Pérez. Seguramente mucho más que a mí, seguramente mucho más que a mí. Pero bueno, esos son detalles de los avatares políticos. Creo que los partidos políticos uruguayos tenemos un problema de falta de autocrítica. Las mismas, cuando se hacen, tienden más a la justificación que a la revisión. Los partidos políticos en Uruguay deben ser herméticamente infalibles. Esta es la visión que prima en los operadores políticos, y quien se salga de ese molde es atacado, desautorizado y olvidado. Esta visión habrea de que la parte, partido, es lo que me sostiene y de que si la parte se equivoca, me caigo. Hay que negar el error propio y encontrar el ajeno. La exacerbación de este punto de vista ha llevado a una clase política que no se anima a proponer, no se anima a debatir, juega permanentemente al empate y genera circuitos de operadores funcionales que una vez y otra también desplazan los fines últimos del gobierno, de la democracia y de los partidos para mantener al menos un estado de equilibrio que les permita perdurar. Eso se llama, desde mi punto de vista, mediocracia pura y dura, mediocracia de mediocre. Esto se potencia por otro factor, lo alta que es la barrera de entrada a la política de cargos de representación, gobierno y o visualización que puede influir en la conducción de la República. ¿De qué manera influye? En que la inmensa mayoría de los ciudadanos comunes se sienta ajena al ejercicio permanente de defensa-ataque en que convirtieron la política los actuales operadores, y claro está, tampoco pueden acceder por sí mismos a esa elite que es la clase política rentada e influyente. El resultado es el desentendimiento y por ende, por omisión, se termina potenciando a esa clase que usufructúa los cargos políticos de la República y los partidos para flotar sin exponerse mayormente. Más aún, los partidos han llevado tan al desentendimiento al ciudadano común que han hecho de las campañas políticas una pulseada de publicidades emotivas, donde no hay espacio para el pensamiento crítico o el racionalismo. Cada vez más se parece una carrera por el alma de los fieles. Lo que no están viendo es que el no creer en nada, lugar al cual llevan a nuestros ciudadanos hoy, es muy cercano a creer en cualquier cosa. ¿Qué tiene que ver esto con Jaime Pérez? Tiene todo que ver. Jaime Pérez fue un político que se salió del libreto, que cometió el pecado de ejercer la libertad de pensamiento, de tener un pensamiento crítico y autocrítico,
de cometer el sacrilegio de apartarse de las verdades reveladas y el dogmatismo puro y duro, y por eso fue atacado, desautorizado y olvidado. Las instituciones, los partidos políticos, pero sobre todo las sociedades, son poderosas, son ricas, son dignas, no solo por aquellos hombres y mujeres que forma, sino fundamentalmente por aquellos que recuerda. Dice toda una sociedad en qué hitos históricos pone el acento y en los referentes que erige y elige para presentar sus raíces, sus rasgos distintivos, sus características sobresalientes. En definitiva, la conformación de su ADN, de la cual abrevarán y se inspirarán justamente esas nuevas generaciones en formación. En la era de lo light, del último momento, del ya fue, del individualismo egoísta, del sálvese quien pueda, no es mi problema, en la que la regla es eludir las responsabilidades colectivas y ni que hablar la alergia al compromiso público, social y colectivo, celebro, disfruto y me siento inmensamente cómodo de estar aquí junto a todos ustedes homenajeando a un hombre que se caracterizó por vivir intensamente, por luchar por sus convicciones aunque ello significara poner en riesgo y ofrendar su propia vida, por decir la verdad por más incómoda que ella fuere, por ser un hombre por encima de cualquier matiz o diferencia ideológica y política, un hombre tremendamente respetable. Un hombre que en el acierto o en el error siempre se la jugó con todo lo que tuvo por lo que creyó que era lo mejor y que transcurrido el tiempo fue capaz de enfrentarse tanto a sus aciertos como sus errores con la frente en alta. En este homenaje a Jaime Pérez estamos haciendo un homenaje a la diversidad, al pluralismo político, a la tolerancia, a la política, a la democracia, a la memoria, a la justicia. Tiempo después de la crisis en su partido, que muchos de los que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron referencia, Jaime Pérez, ya alejado de la actividad política, escribía: quiero creer que no pasé en vano, pero sé que no tenía ninguna apetencia de poder en absoluto. Además, la vi clarita. Para hacer poder, para continuar en el poder, tenía que expulsarlos del partido. Capaz que era lo que tendríamos que haber hecho, pero si los expulsábamos, ¿eso era un partido renovador? ¿Expulsarlos porque tenían ideas conservadoras? En todo caso, y en esas condiciones, la verdad que preferí ser víctima que victimario de mis propios compañeros. Muchos políticos dirán que fue mi elección, y así están las cosas. Otra gente me critica por no haber dado la pelea. Es cierto que no la di, pero para dar esa pelea tenía que dejar de ser quien soy. Esa es la verdad. A eso no estuve dispuesto, y sigo sin estarlo. Puede quedar tranquilo Jaime Pérez, que lejos de haber pasado en vano, su legado goza de buena salud, porque además, como dice la popular canción, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y vaya si Jaime Pérez honró la vida. Muchas gracias.